Las sumas y las restas tienen leyes. Hay cosas que pasan siempre que sumamos y restamos. No importa cuáles sean los números, estas cosas pasan siempre. En este video vamos a ver las leyes de la suma y la resta, y lo voy a explicar en idioma matemático. Voy a colocar un par de ayudas por si alguien tiene problemas para comprender el idioma de las matemáticas. Primero, las leyes de la suma. Hay tres leyes que describen cosas que siempre pasan, sí o sí, cuando hacemos sumas. No importa que variemos los números cuantas veces sea. En matemáticas, cualquier cosa que pasa siempre es de interés y de estudio. Veamos estas leyes. La primera es la ley de uniformidad, y esta ley dice tres cosas. Lo primero que dice la ley de la uniformidad es que la suma de varios números dados tiene un valor único que es siempre igual. 8 más 8 es siempre 16, 2 más 2 fue y siempre será 4. Cada suma tiene un único número resultado y este número no varía nunca. Si usamos números iguales tendremos resultados iguales en las sumas. Leyes como estas son bastante obvias, parece que no pueden serlo más, al punto de rayar en lo absurdo, pero las matemáticas están basadas en obviedades axiomáticas como estas, y estas son las bases para explicar cosas más complejas y menos obvias. Esta es otra de las cosas que dice la ley de uniformidad de la suma. Es otra forma de decir que las sumas iguales dan resultados iguales, también es bastante obvio. La segunda ley de la suma es la ley conmutativa de la suma. Lo que dice es que el orden de los factores de la suma no altera el resultado. 8 más 5 más 2 es igual a 15. Si cambiamos el orden de los sumandos y hacemos un 2 más 8 más 15, el resultado no varía e igual será 15. De nuevo parece algo muy obvio, pero es un fundamento matemático muy importante. La tercera ley de las sumas es la ley disociativa de la suma. Esta dice que podemos descomponer cualquier sumando en más sumandos y esto no va a variar el resultado final de la suma. Por ejemplo, como vemos en la imagen, tenemos 8 más 5 más 3. Ese 8 perfectamente podemos descomponerlo como queramos. 4 más 4, 6 más 2, 7 más 1. Lo mismo con el 5 y el 3. Solamente estamos dividiendo sumandos mayores en sumandos menores y esto no va a alterar el resultado de la suma. Incluso podríamos llegar a un extremo de dividir un número, cada número dividirlo en unos y sumar de uno en uno, y por supuesto esto tampoco va a variar el resultado final de la suma. Estas tres leyes que acabo de decir las obtuve de un libro de matemáticas, pero luego decidí retar mis habilidades de detective numérico y me pregunté si había alguna otra cosa que pase siempre en toda suma, y no fue difícil encontrar un par de ellas. Veamos esta que está en pantalla. Está escrito en idioma matemático. En español dice algo así como que si sumamos dos números menores y dos números mayores, o sea, el menor con el menor y el mayor con el mayor, la relación nunca cambiará y la suma de los dos números menores seguirá siendo menor que la suma de los dos números mayores. Este otro que vemos en pantalla también es un principio que siempre sucede. De nuevo parece algo obvio, pero dice así: si sumamos un 1 a un número, ese número es a cualquier número, como puede ser x, como puede ser cualquier variable. Entonces, si sumamos un 1 a un número a, es natural pensar que el resultado será un número mayor al número anterior. Y lo mismo con la resta, pero en sentido contrario. Este simple y básico principio se repite siempre con cualquier número que utilicemos. También descubrí otras leyes o principios, pero estas no se aplican a todas las sumas. En realidad se aplican solo a sumas de números positivos. Los números positivos son todos los números superiores a 0. Pueden ser números enteros o pueden llevar decimales. Veamos esta explicación matemática que tenemos en pantalla. Si leemos esto en español, se lee tan simple como a más b es igual a c. Eso significa, o entonces, c menos a es b y c menos b es a. Y esto pasa solamente si
A es un número que pertenece a Z más, o sea, como dije antes, tiene que ser un número positivo, y B también debe pertenecer a Z más, debe ser un número entero positivo. Lo que esto significa es que si se tiene solamente uno de los sumandos y el total, se puede obtener el sumando restante si se invierte la suma por una resta. Vemos en pantalla otra posible ley o principio que se cumple. Dice así: A más B es igual a C. Eso significa que A es diferente de C y B también es diferente de C. Si y solo si A y B son diferentes de 0. Si sumamos dos números A y B, es de esperar que obtengamos un número diferente, un número que no es ni A ni B. Si yo sumo 20 más 2, el resultado no es ni 20 ni 2, el resultado es 22. Si yo sumo 5 más 8, el resultado no es ni 5 ni 8, es 13. Un número diferente de 5 y de 8. Pero hay excepciones. Esta ley solo se cumple si el 0 no aparece, porque 7 más 0 es 7, así que aquí se cumpliría este principio. Entonces esta ley no funciona si la variable es un 0. Hay otro principio o ley que se cumple solamente con números positivos. Se lee así: A más B es igual a C. Esto significa que A es menor que C y B también es menor que C si y solo si A y B son números positivos. Cuando sumamos dos números, es de esperar que el resultado sea un número mayor que los sumados, porque la suma implica incremento. Es así, a excepción de los números negativos, por supuesto, en el cual la suma implica lo contrario, implica disminución. También el 0 es excepción porque 7 más 0 es 7. Podemos ver que 7 es mayor, quiero decir 7 no es mayor que 7. Entonces el principio no se cumple. Pero si decimos que A y B deben pertenecer al conjunto de los números positivos, entonces esta excepción queda cubierta porque 0 no pertenece al conjunto de los números positivos. La misma ley se cumple con números negativos, pero en sentido inverso. Ahora vamos con las leyes que se aplican en la resta. Estas son parte de la ley de la uniformidad de la resta. Son principios que se cumplen en toda resta. El tercer principio que se cumple en toda resta, a mí no me pareció tan obvia, al menos no para mí. Véanlo bien, tradúzcanlo, vean a ver si lo entienden. Lo que dice es que si tenemos un número A que es menor que un número B y un número C que es menor que un número D, esto implica que la diferencia entre A y C debe ser menor que la diferencia entre B y D. Y bueno, lo pensé mucho, le di muchas vueltas, lo escribí en mi pizarra. No entendía por qué tenía que haber esta relación, siendo que entre las dos sentencias A y B y C y D no hay ninguna variable en común, por lo cual yo pensé que no era posible establecer una relación de menor y mayor entre las cuatro variables. Pero lo entendí después de colocar esto, entenderlo, colocarlo en una recta numérica. Esto ayuda mucho para entender ciertas cosas. Y como lo vemos en pantalla, una vez que entendemos estas condiciones, pero puestas en una recta numérica, se entiende por qué la diferencia entre A y C siempre debe ser menor que la diferencia entre B y D. Después nuevamente apliqué mis habilidades de detective numérico para pensar en algunos principios que se cumplen en toda resta. Y si hay algunos, vean que esto de acá parece un poco extraño. A menos B es igual a B, pero si se cumple, tan fácil como 40 menos 20 es igual a 20. Se cumple de formas infinitas, pero todas estas formas comparten un principio. Todas estas formas guardan el patrón A menos B es igual a B si y solo si 2A es igual a A. He aquí otro principio que se cumple siempre como una regla de la resta. Considerando que la resta es la diferencia entre dos números, si tenemos cantidades ordenadas de menor a mayor, sabremos que la diferencia de los extremos será mayor que la diferencia de los puntos medios. Esto es así siempre,
así que es como un axioma en las matemáticas. Veamos un último principio o ley que se cumple en todas las restas. Hay otra cosa que se cumple en todas las restas de números positivos. Más obvia no puede ser, pero cualquier cosa que se cumpla siempre es de interés para el estudio de las matemáticas, y nada es tan obvio como para estar fuera del análisis. Lo que vemos en pantalla en idioma matemático lo que dice es que x menos x siempre es 0, cuando x es un número positivo solamente. O sea, 20 menos 20 es 0, 55 menos 55 es 0, y lo mismo con absolutamente todos los números superiores a 0. Bueno, esto es todo por ahora, gracias por ver este video.